Muy buenas, yo soy Javi, estos mandos y se cae el fuego. Empezamos. Muy buenas, ¿qué tal? Vamos con una nueva reseña de cómic. Por fin llegamos a este Vengadores Desunidos. Hemos hecho un largo preámbulo para llegar hasta aquí, pero ha merecido la pena totalmente porque hemos ampliado las miras y hemos conocido en profundidad muchas más cosas acerca de muchísimos personajes y muchísimas cuestiones que van a tener su detonante aquí. Y todo esto es para que nos salte ahora en la cara. Vengadores Desunidos está guionizado por Brian Michael Bendis, dibujado por David Finch y está coloreado por Frank D'Armata. Tenemos aquí esta edición Must Have, aunque esto se ha reeditado en prácticamente todas las ediciones que dispone Marvel y aquí en España Panini. Pero este arco se compone de los números de Vengadores, del 500 al 503, y luego ese especial one shot de Avengers Finale. Voy a dar por hecho que todo el mundo conoce ya este cómic porque está muy manido y es un poco un ABC de Marvel hoy en día, así que voy a hablar de él con spoilers. ¿Y qué os puedo decir de este cómic que no os haya dicho ya? La edad moderna de la Marvel de los 2000 comenzó con este cómic, aprovechando la llegada del número 500 de la colección. La situación de estos personajes estaba bastante estancada y tenían mucho equipaje encima, ya habían vivido demasiados acontecimientos. Había que empezar de cero, y por eso se contó con Bendis, que era un experto en romper los juguetes. Se empezaría no de cero, pero casi, dando inicio así a una saga mucho más urbana y mucho más actual y mundana. Lejos quedan ya esas epopeyas galácticas de escala incomprensible. Era un momento, incluso a nivel social, de acercarse al suelo y de responder a cuestiones más urbanas, más políticas y también más cercanas a la gente. Este señor orquestó el grueso del sello Marvel y nos dio una de las etapas más disfrutonas de su historia, con series interconectadas que avanzaban en paralelo. Todo se alimentaba de todo, todo sumaba y seguía, quizás incluso más de lo que acabaron por poder asumir. Tiene muchos detractores, Bendis puede gustarte o no, pero lo que logró hacer con Marvel es inapelable. Hoy toca hablar de un antes y un después para estos personajes. Bienvenidos al peor día de los Vengadores. Para empezar, el cómic nos ubica un tiempo después de la búsqueda de Hulka. Veremos nuevos miembros en el equipo, como Capitana Britannia, que si no la conoces pues tampoco ocurre nada, porque bueno, hay personajes que están de fondo y poco más. No ocurre así con otros personajes como Sota de Corazones. A este personaje lo hemos visto dudar, lo hemos visto pelearse con el Hombre Hormiga, redimirse y salvar a su hija antes de finalmente morir. Y así es como empieza el cómic. Los Vengadores tienen aquí una charla trivial acerca de las parejas imposibles de cada uno, cuando de repente aparece una imposibilidad frente a ellos. Sota de Corazones aparece en el patio de la mansión y Scott, el Hombre Hormiga, se lanza a ver qué ocurre, porque bueno, él le vio morir. Sota se acerca aquí y lo vemos entre lágrimas disculpándose y explota, causando una gran explosión, un gran destrozo aquí en la mansión y matando a Scott en una escena bastante fuerte, mostrando incluso su esqueleto parcialmente. La cosa no se va a quedar aquí porque todos los personajes van a vivir sus peores miedos. Vemos a Stark, que debía de dar un discurso frente a la ONU como secretario de Defensa y representante de los Vengadores, que de repente pues empieza a sentirse embriagado e incluso amenaza física y verbalmente no solo al embajador de Latveria, sino que también a T'Challa y al propio Hank Pym. Incluso llega a increpar a Hank Pym diciéndole que si no tiene nada mejor que hacer, como ir a pegarle a su exmujer. O sea, cosas bastante... Estamos viendo que los personajes ya a un límite. Stark le comenta a Wanda que pese a no haber bebido, vuelve a sentirse borracho, que es el peor de los demonios de Tony, la bebida. Esto lo veremos con mayor detalle en su compendio de Iron Man Desunidos, donde veremos las consecuencias de esto para Industrias Stark, y en el de Capitán América Desunidos, donde le veremos incluso momentos antes de dar este discurso. Pero bueno, el hecho es que se lo comenta a la Bruja Escarlata, que la vemos aquí entre las sombras, y que no parece creérselo del todo. En su momento de mayor necesidad, emiten un código blanco, una alerta para que cualquier superhéroe se persone allí, y el primero en llegar será Visión, que a través de esta página tan increíble, vamos, en un zoom in paralelo entre esa visión hacia el Quinjet y ese acercamiento hacia los Vengadores y el ojo del Capitán América hasta que finalmente se encuentran el del Capi y Visión. Visión llega y estrella el Quinjet aquí en los escombros, los restos que quedaban ya de la mansión tras la explosión de Sota de Corazones, y conforme se levanta empieza a arrojar unas perlas que se convierten en ultrones. Las comunicaciones del ejército incluso se desactivan, así que no van a llegar refuerzos.
solo caos. Todo se descontrola aún más, de nuevo en estas páginas, este paralelismo, tienen páginas brutales este cómic. Todo se descontrola aún más, como decía, cuando tras vencer a los Ultrones, Hulka se deja llevar por el miedo y pierde el control, tal y como temía que volviera a ocurrirle, como ya lo vimos en la búsqueda de Hulka. Al perder el control, pues vemos aquí cómo parte en dos a la Visión y incluso, sin quererlo, de un golpe deja inconsciente a la avispa, posteriormente vemos que queda en coma, y del golpe que le pega al Capitán América incluso pues le disloca el hombro, en fin, un desastre todo. El caso es que al final Iron Man llega y pues consiguen reducirla, ¿no? Vencerla, dejarla inconsciente, y al poco llega Hank Pym en esta página también súper chula, y bueno, vemos como Hank Pym observa no solo a Janet inconsciente en las manos de Falcon, que se disponía a llevarla al hospital, sino también cuerpos de Ultrones, los restos de la Visión, y experimenta su mayor miedo de nuevo, el saber que por más que haga, su legado siempre va a ser Ultron. Total, que se la llevan y experimentan ahora un pequeño momento de calma donde todos se recomponen y bueno, le recolocan el hombro al Capitán América y este pues pregunta que cómo están los otros. Y aquí se nos plantea este pedazo de página, no porque sea muy compleja a nivel técnico ni nada así, sino porque a mí me parece que rompe a nivel narrativo completamente lo que estábamos teniendo hasta ahora. Si hasta ahora teníamos una espiral de adrenalina, de acción, de drama, aquí de repente vemos las consecuencias de eso que hemos visto hasta ahora. Vemos cómo está Capitana Britannia en coma, Hulka también e incluso bajo custodia de S.H.I.E.L.D., vemos a Scott en la morgue y vemos a Visión siendo despiazado y enviado de vuelta a Industrias Stark como piezas, para que lo reconstruyan o para que lo jubilen o lo que sea que fuesen a hacer. Los personajes se reúnen y empiezan a elucubrar sobre qué ha podido pasar. Ojo de Halcón da bastante en el clavo, como suele hacer. Él cree que tenía que pasar, que esto iba a pasar antes o después, porque ellos no tienen días buenos o malos, tienen días o muy buenos o muy malos. Y que como grupo siempre van hacia adelante sin pensar en lo que está ocurriendo. Por ejemplo, creen que Sota de Corazones ha muerto y no se paran a comprobarlo porque siempre tienen que estar prestando atención a lo siguiente que va a venir a destruir el mundo. Pues resulta que Sota no solo no estaba muerto, sino que su radiación se liberó y explotó en la mansión tal y como siempre pensó que acabaría ocurriendo. Y esto es especialmente definitorio de la futura, de la saga de Bendis que comenzó aquí, porque ya solo por la alineación de lo que serán los nuevos Vengadores, veremos más implicación social por su parte. Tampoco es que sean activistas ni nada así, no va por ahí, pero sí que son unos Vengadores más mundanos, más con los pies en el suelo. Aunque ocurran cosas a gran escala o invasiones y demás, siempre van a tener repercusiones a nivel de calle y no se va a perder el foco de eso. A diferencia de otras sagas más cósmicas, esta, pese a todo, es más urbana. El caso es que cuando Iron Man se decide a contarles lo que pasó con el discurso en la ONU, aparece Hank Pym, que lo vemos por aquí, preparado para increparle por ello. Este cree que se está aprovechando de lo que ha pasado en la mansión para exculparse por su alcoholismo. Iron Man pide un poquito de apoyo y realmente pregunta si es que nadie le cree. Ojo de Halcón comenta que su padre fue alcohólico y que sabe lo que son las mentiras de un alcohólico y que le cuesta creérselas, y el único que realmente le apoya es el Capitán América. Falcon un poquito por apoyar al Capitán América, porque es un poco si él te cree, pues yo también, pero realmente no hay una confianza como tal, y Iron Man pues se acaba yendo disgustado por el poco apoyo en general. En ese momento, pues Nick Fury los vuelve a llamar porque se han reunido muchos héroes que respondían al código blanco aquí en la mansión, aquí los vemos, y claro, están contaminando la zona de lo que es un crimen, la zona de pruebas se la están cargando. Pues de repente, aparte del momento inicial que tienen un poquito de charleta en el que se intentan poner todos en contexto y Nick Fury intenta disuadirlos y que se marchen a otro sitio, aparece sobre ellos una nave de guerra Kree y claro, pues se vuelve a liar de repente. Todos asustadísimos, viendo que la escala de desastres parece no tener fin y comienza de nuevo una batalla campal contra una nave alienígena en mitad de Nueva York. Por suerte ahora hay muchos más personajes en escena, de manera que pueden más o menos salir no airosos, porque la superioridad claramente es del enemigo, de hecho ellos así lo ven, y están siendo no diezmados porque no muere nadie, pero sí que son derrotados. Digamos que no tienen superioridad en ningún momento, y cuando todo parecía perdido, pues aparece el Doctor Strange para pararlo todo y les explica que esto que está ocurriendo se debe a la magia, que es un ataque mágico. ¿Y quién podría hacer un ataque mágico así? Pues todos la conocéis ya, la Bruja Escarlata. Se nos muestra ahora un flashback en el que a la avispa se le escapa que Wanda tuvo 2 hijos
Y claro, esta pues se fue a buscar a Agatha Harkness en busca de respuestas. Al principio, ningún personaje, ningún héroe se lo quiere creer, pero Strange empieza a explicarles, ¿no? Y les expone que tienen que dejar de verla como una amiga, sino como alguien que lo ha perdido todo, que solo conoce la violencia y el caos, cuyo dominio de la magia no proviene del estudio, sino de unos poderes que siempre han sido explotados al servicio de otros. Poderes que no entiende y que para una persona adiestrada ya de por sí supondrían un desafío. Pero es que sin conocimiento de ellos, ella no controla la realidad, sino que la realidad la controla a ella. Y su mayor enemigo pasa a ser ella misma. El drama, el conflicto o la tragedia se vuelven excusas para justificar el poder cambiar el mundo. Una persona en cuyo día a día radica el caos, la hostilidad y la pérdida, y que cuando cree por fin encontrar el modo de ser feliz a través de sus hijos, se convierte en madre a través de la magia, incluso ahí se los arrebatan y le manipulan los recuerdos a través de un control psicológico. Y entonces les pregunta si, habiéndoles contado esta historia, siguen sin ser capaces de creer que Wanda ha sido capaz de poder hacer algo así. Y claro, empiezan ya a atar ciertos cabos y pues ven que efectivamente no se han portado del todo bien con ella, no le han ofrecido la ayuda a una amiga que quizá en ese momento la necesitaba. Total, que aparecen allí, el primero de todos el Capitán América, que como líder del equipo es el que más responsable se siente de esto, y bueno, aunque en un primer momento parece que puede hablar, al menos es un poquito el que más se consigue acercar a ellos, sus hijos, como ecos de su propia mente, ponen a Wanda en contra del Capitán América y de nuevo se lía aquí una batalla multitudinaria en el que Wanda pues empieza a invocar aquí una serie de, bueno, todo tipo de problemas. Aquí vemos una especie de Hulk, un montón de supervillanos, un montón de Spider-Man por aquí, Cráneo Rojo que lo ha invocado también, otra vez Ultron, en fin, empieza como a invocar una suerte de batalla multitudinaria de nuevo, que se prolonga hasta que, bueno, inicia Strange una batalla mágica con ella y logra detenerla encerrando su alma en una especie de coma mágico, una especie de limbo, a través de un hechizo. Claro, el Capitán América pues se deshace con ella en los brazos, ¿no? Y, bueno, la cosa queda así hasta que Magneto llega y no da crédito al ver que lo que Charles Xavier le ha dicho era verdad. Él, como padre responsable de su hija, pues ahora cree que realmente su hija sea capaz de hacer esto. Él tampoco era consciente de esto, no creía que pudiera llegar a ser capaz y ahora pues la reclama y se la lleva pues para intentar ayudarla, ¿no? Esto ya se prorrogará hasta Dinastía de M y todo esto, continuará en esa dirección. De momento pues seguimos por aquí, ¿no? Y es que el grupo ahora se ha quedado bastante destruido anímicamente, sobre todo, ya digo, el Capitán América, que se ve a sí mismo pues cómo ha fallado. Más aún por las cosas que veremos un poquito más adelante en las próximas reseñas, en su compendio de Capitán América y Falcon desunidos, en el que explican un poquito más pues ciertas situaciones que vivió este personaje con la Bruja Escarlata en días previos a esta situación de Vengadores desunidos. Incluso es especialmente interesante un especial que sacaron, que ya lo traeré, porque es un especial de What If de Civil War y viene en conjunto a este de aquí de Desunidos, que es qué hubiese pasado si el Capitán América y la Bruja Escarlata pues hubiesen tenido una relación o algo así, y desarrolla un poquito más esta vertiente. Después ya tenemos unas páginas con la primera aparición de Wanda y Pietro y cómo estos se unen al equipo a modo de, pues esto, un poquito modo conmemorativo. Y por último ya tenemos este especial que puso final a la saga, en el que, bueno, ya intervienen, como digo, multitud de artistas, ¿vale? Tenemos a Alex Maleev, bueno, los tenemos todos por aquí, así no me dejo ninguno. Por ejemplo, a Alex Maleev, a Steve Epkin, a Lee Weeks, a Michael Gaydos, a Eric Powell, a Derek Robertson, a Mike Mayhew, a David Mack, a Gary Frank, a Mike Avon Oeming, a Mark Morales, bueno, este es más bien entintador, y a Mike Perkins, ¿no? Aquí, bueno, he leído aquí a grosso modo dibujantes y entintadores, ¿vale? Pero bueno, aquí vemos cómo los personajes se reúnen meses después de lo que ha ocurrido. Stark pues les comenta que su identidad vuelve a ser secreta, que sus empresas están económicamente muy afectadas, el por qué, ya digo, lo veremos en su especial, y que ya ni puede ni quiere seguir financiando a los Vengadores. Los distintos personajes dan su visión y acaban haciendo una despedida, relatando pues de cada uno el momento favorito del grupo, ¿no? Vemos algunos más afectados que otros, algunos como Hank Pym, pues al haber despertado la avispa del coma,
pues ha aceptado un nuevo puesto en no sé qué estudio, entonces está más o menos contento. Otros, como por ejemplo Jennifer Walters, aparece en su versión humana porque considera de mal gusto aparecerse convertida en Hulka y prácticamente no puede ni articular palabra. Aparece Pietro, que intenta disculparse y es que se le cae la cara de vergüenza, se pone a llorar y se marcha antes de poder articular palabra. En fin, hay como diferentes formas de afrontar este duelo, aquí lo vemos. Y como digo, al final pues hacen un poquito un homenaje, ¿no? Empiezan como a comentar los distintos momentos favoritos de cada uno y pues realizan esta suerte de homenaje con distintos dibujantes en la que te van relatando un poquito la historia de los personajes, pues desde su unión para vencer a Loki, a, bueno, cuando descongelan al Capitán América, la guerra Kree-Skrull, la relación entre la Bruja Escarlata y Visión, la saga de Korvac, la batalla contra Thanos, el asalto a la mansión de los Vengadores, Ultron. En fin, una suerte de especial, ¿no? Como digo, da un mensaje bonito porque cada uno escoge un momento en el que curiosamente ellos no eran miembros y hablan de que lo mejor del grupo es precisamente eso. No es cuando ellos están en el grupo o lo que el grupo hace en sí mismo, sino lo que simboliza. Y acaban un poquito de esta forma así muy épica, vamos a decir muy emotiva, frente a un montón de gente que viene a apoyarles y a llorar con ellos, pues el final de este supergrupo. Y yo es que, ¿qué queréis que os diga? Es la vez que más he disfrutado leyendo este cómic de lejos. Por todo ese recorrido precisamente que llevábamos haciendo, porque ya sabes, ¿no? Lo tienen más fresco, quiénes son estos personajes, quiénes son sus miedos, sus obsesiones, y ahí es donde radica la profundidad de este cómic. Si no los conoces, pues ves un cómic de personajes a los que le pasan barbaridades una tras otra, o el peor día en su historia posiblemente, ¿no? Así lo catalogan, algunos mueren, se trauman, acaban separados, vale. Lo puedes disfrutar porque el dibujo está chulo, mola, ahora lo comentaremos, pero te puede parecer pues un cómic sin más, ¿no? Empiezan a pasarles catástrofes, se separan y ya está. Y a ver, es un cómic palomitero, tampoco es una obra profundísima que se adentre en la psique humana ni nada de esto, pero lo interesante es que el golpe a los personajes se los da en el corazón. Revive los peores miedos de cada uno, los destroza por completo. Que Hulk pierda el control o que Sota explote junto a Ant-Man no es casual. Que Hank Pym vea por el rabillo del ojo el cuerpo de Ultron y Visión, lo que le ocurre al Capi con Wanda, que se ve en su serie también, no es al azar. Es un golpe que les afecta directamente y que les va a traumatizar, porque no solo los desestabiliza económicamente, acaba con la reputación internacional del grupo, los saca de la ONU, los mata, los humilla, les expone ante su propio error. Esto lo han causado ellos mismos, porque su forma de salvar el mundo a lo mejor no es la correcta si permite que pase esto, si no prestan atención a lo importante, y ahí es donde a mí me gana el cómic por completo, porque va a suponer un cambio de paradigma, un cambio de hacer las cosas. De hecho, cuando ya hablemos más en detalle de los nuevos Vengadores y veamos la formación del grupo y tal, una de las cosas que el Capitán América le dice a Iron Man es precisamente esto: tenemos que cambiar la forma de operar, no podemos cometer los mismos errores que antes, no nos pueden salpicar de la misma forma, no podemos dejar que ocurra lo mismo ni a nosotros, ni a nuestros compañeros, ni al mundo en general no puede pagar por nuestros errores. Y sobre el dibujo, pues he de decir que yo este cómic en concreto lo he leído varias veces, a veces me gusta más y otras menos, creo que no envejece tan bien como pudiera parecer en un primer momento. La nostalgia nos hace pensar que es un súper dibujazo, pero si lo miras de cerca ves que no tanto. Se repiten esas poses, esos personajes hipertrofiados muchas veces, personajes enormes con caras anchísimas, a veces desfiguradas, ¿no? A ver, por ejemplo, no sé, recuerdo... Bueno, pues yo qué sé, no sé, aquí la poca versatilidad, ¿no? Todos los personajes son prácticamente igual, tienen el mismo físico, mismo tipo de mentón, mismo tipo de cara, ¿no? Mirad, estos dos, pues tienen cierto parecido a Nick Fury y Namor, ¿no? Aunque a priori no tienen por qué tener nada en común. O, a ver, son chorradas, ¿eh? Pero por ejemplo, cuando Iron Man está aquí en la ONU hablando, a ver si lo ubico, ¿vale? Este tipo de caras. A poco que te fijas en los detalles, les empiezas a sacar más cosas. Pero esta vez me he metido tanto en la historia que es que eso me ha dado igual y lo he disfrutado muchísimo. Lo espectacular de los detalles, lo fino del trazo, lo guay que están dadas las sombras con el entintado, que aunque sí que sea un estilo superamericano, que es verdad que no es mi estilo favorito ni de lejos, pero funciona muy bien. En las batallas destaca precisamente la espectacularidad que tiene, ¿no? En cómo dibuja los personajes. Mirad las armaduras de Iron Man, por ejemplo, que es muy importante el que tú sepas hacer que el personaje mole estéticamente. Creo que este es el tipo de cara que hay que ponerle a un cómic de superhéroes que pretende ser espectacular. Como mínimo esto, ¿vale?
Yo supongo que el trauma de Scott Collins en Hulka me ha cambiado la forma de verlo. Pero es que me imagino a Scott Collins aquí y eso sí que habría sido una catástrofe y el último clavo en el ataúd de los Vengadores. Pero bueno, fuera de bromas, es verdad que es muy espectacular y aunque en las batallas pues se sabe desenvolver muy bien, con muchos personajes en escena, sabe crear situaciones muy espectaculares, bueno, todo está lleno de humo. Es verdad que el color a mí en lo particular no me termina de convencer muchísimo, pero sí que es cierto que genera una atmósfera, ¿vale? Eso es inapelable, creo, en este cómic también. Y genera una versatilidad de escenas, de planos, de composiciones, de encuadres y enfoques a la hora de pues, representar las distintas batallas que no repite tampoco mucha pose, juega muy bien con los personajes y ponerlos de tal forma que se luzcan en las viñetas. Y ya digo, a mí me ha gustado mucho, os voy a destacar una página ya por capricho mío, ¿vale? Aparte de los especiales estos que veíamos al final, que me parece muy guay, ¿no? Como homenaje, o que bueno, a mí en lo particular me gusta más un dibujo como el de Alex Maleev, o algo más de ese rollo. Steve McNiven me gusta también, no está mal. Una cosa así, ¿no? Un David Mack, un Alex Maleev, que si os fijáis son los que están en Daredevil, que también es más urbano, me tira más a mi rollo, ¿no? Pero bueno, al margen de este tipo de especiales y demás que vemos al final, quiero destacaros esta página. Aquí en esta página vemos a Iron Man, ¿de acuerdo? Cuando le piden que dimita como secretario de defensa de Estados Unidos, ¿vale? Lo vemos aquí en una especie de difuminado que va de más oscuro a menos oscuro, obviando estas viñetas, ¿de acuerdo? Como una simbología, ¿vale? De lo que es estar dentro del traje, lo que ahora veríamos en la cara de Robert Downey Jr. con pilotitos y lucecitas y cosas a su alrededor. En un inicio era una cosa más parecida a esto, en el que, bueno, no siempre se le muestra así, a veces se le muestra la cara, pero aquí se ha querido jugar con ubicar al personaje desnudo, ¿vale? Porque es como está. Después de haber hecho el ridículo de esa humillación pública que ha tenido, el personaje como está es desnudo. Y vemos frente a un fondo negro en el que no hay nada. Pero más allá de esta página y de la conversación que tiene, en el que Tony Stark no es más que un niño al que están aleccionando, tenemos esta otra página de aquí, que a mí me parece súper chulo, cómo te va haciendo un zoom out desde el interior, que ya veíamos aquí, de la armadura de Iron Man, en el que vemos esa cara de tristeza, de desidia, de desesperación, de frustración porque sabe lo que se viene y porque ni siquiera alcanza a comprender el alcance de lo que va a ocurrir y ni siquiera entiende muy bien qué es lo que ha pasado, porque él sabe que no ha bebido, sin embargo se vuelve a sentir frente a su mayor temor, que es el alcoholismo, de nuevo el alcohol. Y tenemos esta escena aquí en el que vuelve a sacarlo y ya de una manera, si queréis, más metafórica, se pone su armadura de nuevo. Pero bueno, eso quizá está más traído por los pelos. Pero este zoom out de su cara conforme va saliendo, cómo lo vamos viendo, cómo se eclipsa, o sea, se va despersonalizando porque pasamos a verlo desde dentro del interior del ojo y se va alejando y cómo se propulsa ya aquí indicando una velocidad extrema hacia la mansión de los Vengadores, porque todo esto está ocurriendo mientras él va de camino a ayudar a sus amigos en una llamada de emergencia que acaban de hacer. Entonces, es lo que os digo, aunque a veces tenga ese tipo de cosas como lo que os comentaba antes, aunque las caras de hombres fortísimos con musculaturas griegas enormes pues no me encanten, si me vas a hacer páginas así, o como es la que os he comentado antes, o esta silueta que veíamos de Ultron, o esos juegos en la que Hulk se iba transformando, bueno, iba perdiendo el control que veíamos por aquí atrás, o cuando Visión caía y se iba haciendo un paralelismo entre cómo se acercaba la cámara a mostrar a Visión y hacia el ojo del Capitán América. Si me vas a hacer este tipo de páginas, yo es que te lo compro todo. O sea, porque luego también tenemos cosas así, que esto es muy, muy espectacular, ¿vale? Pero más allá de la super splash page a doble página que tenemos aquí, que es una maravilla, pues también tenemos unas composiciones que a nivel narrativo es que aportan mucho significado. Y ya está, es que creo que ha quedado claro que me ha encantado. O sea, no siempre que leo este cómic me genera esta ilusión, pero esta vez en concreto es que me ha gustado mucho, lo he disfrutado muchísimo, me ha despertado ese picorcito que te da Marvel que mola tanto, así que yo intento transmitirlo. Igual que otras veces, que aunque a lo mejor me guste, pero esa vez que lo he leído me ha encajado menos y le he visto más cositas, pues también me veréis más vinagre, vaya. En este caso me ha gustado mucho, quería transmitiros mi felicidad al volver a haber podido leer este cómic, lo he disfrutado mucho. Los Vengadores ya no están y ahora ya sí que sí entramos en la era de la incertidumbre. ¿Qué nos espera? Pues cómics muy muy chulos. Por mi parte, esto es todo. Espero haberos convencido de que lo leáis, si no lo habéis hecho. Lo dudo mucho porque creo que este cómic, si no lo ha leído todo el mundo, lo ha visto por YouTube o alguna movida. O sea, esto es ya archiconocido, vaya. Pero bueno, si no lo habéis hecho, pues comentadme qué os ha parecido esto. Si lo habéis leído también, quiero saber qué os parece. Suscribiros para más cosillas, dadle me gusta, campanita, todas esas cosas que siempre se dicen. Y gracias como siempre por dedicarme un ratillo de vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.